a de la producción de la obstrucción de los vasos linfáticos debido a lesiones tumorales, fibrosis, tuberculosis o traumas. La fisiopatología va a estar relacionada con, sobre todo, los linfáticos proximales, los cuales van a estar dilatados, ¿no? Dilatados y los cuales pueden romperse. Y estos linfáticos que están dilatados van a verter linfa hacia la luz intestinal, ¿no? Y lo característico de este tipo de malabsorción es que se va a perder proteínas, ¿no? Con exudación de proteínas plasmáticas y pérdida de linfocitos. Sobre todo se va a acompañar de diarrea, pérdida de peso, pero ya aquí viene la relación con ascitis, derrame pleural y edemas periféricos, ¿ya? Y el diagnóstico se tiene que realizar mediante laboratorio con la presencia de y búsqueda de esteatorrea, pruebas especiales, por ejemplo, de silosa, y los hallazgos característicos es la hipoproteinemia con niveles bajos de albúmina. Puede observarse una notable linfopenia que está relacionada con la linfangiectasia congénita, ¿ya? El diagnóstico se realiza mediante la toma de biopsias, ¿no? Que muestran una alteración de las vellosidades que pueden, en este caso, no tener tanto atrofia, sino que más bien pueden ser de un tamaño normal o pueden ser un poco más engrosadas y con la presencia de vasos linfáticos. Normalmente, lo más frecuente de observar es esta imagen en endoscopía, ¿no? Con un puntillado blanquecino difuso que nos da a entender que es una linfangiectasia. Pero también puede haber otras presentaciones que son mayores y que se acompañan obviamente de una clínica más importante, que es en estos dos casos, ¿no? Que es una ya presencia de nódulos blanquecinos, ¿no? Que comprometen casi la totalidad de la mucosa del duodeno y que vamos a observar en las biopsias dilatación de los vasos linfáticos, ¿no? Y que puede comprometer también la submucosa y el mesenterio. El tratamiento va a ser sobre todo una dieta baja en grasas con suplementos de triglicéridos de cadena media. Con ello se reduce la pérdida de linfa y la esteatorrea. Si la lesión solo afecta un segmento, ¿no? Obviamente, si es pequeña y no compromete de forma tan importante, puede ser útil el tratamiento médico. Ahora, si los síntomas son muy importantes y también la presencia es bien segmentaria, entonces se puede optar por tratamiento quirúrgico, ¿ya? Entonces, con eso concluimos lo relacionado con síndrome de mala absorción, ¿ya? Ahora vamos a hablar del síndrome diarreico agudo, ¿ya? Existen diversas definiciones para el síndrome diarreico, ¿ya? Por ejemplo, un paso de un mayor número de heces de forma más disminuida de lo normal, con una duración menor a 14 días, ¿no? Algunas definiciones mencionan que se requiere que la persona presente un inicio repentino de tres o más heces blandas o líquidas por encima del valor inicial en 24 horas para cumplir el criterio de diarrea aguda. ¿Esto qué quiere decir? Que si normalmente una persona iba una vez al baño y sobre esta se asocian tres deposiciones más, entonces ya estamos hablando de diarrea, ¿no? Sobre el basal. Ahora, hay personas que van dos veces al día a hacer deposiciones, y si sobre estas se aumentan tres y va a cinco, bueno, ya hablamos de diarrea, ¿no? Pero hay otra definición que indica que tiene que ver de tres o más deposiciones líquidas al día y que además toma en cuenta el peso, ¿no? Que tiene que tener un volumen superior a 200 gramos día, ¿ya? La diarrea es una de las primeras causas de mortalidad, sobre todo infantil, ¿no? Y de internación en adultos mayores, ¿no?
hay criterios para internar a un paciente, ¿no? Con diarrea. No todos los pacientes se internan. Hay pacientes que presentan diarrea y se autolimitan el mismo día o a los pocos días, ¿no? Entonces hay criterios para determinar la internación. Y uno de ellos es que sean pacientes mayores. Uno, ¿no? Pero no es el específico y el obligatorio. En condiciones normales, la absorción y la secreción son simultáneas, ¿no? Pero la absorción es cuantitativamente mayor, por eso las deposiciones son más formadas, ¿no? Un descenso de la absorción o un aumento de la secreción hace que aumente el volumen de líquido en la luz y se produzca diarrea. Tenemos una clasificación de la diarrea que nos ayuda a determinar el tiempo por su tiempo de evolución en aguda, persistente y crónica. Esto es muy importante, ¿ya? Porque de acuerdo a esto es que yo también voy a indicar los laboratorios, los estudios y también el tratamiento, ¿ya? Si es una diarrea aguda va a ser menor a 14 días. Si es más de 14 días, pero menos de 30 días, se denomina diarrea persistente. Y si es más de 30 días, ya es diarrea crónica. También tenemos que tomar en cuenta dentro de la clasificación las características de las deposiciones. Estas pueden ser acuosas, es decir, abundantes, ¿no? Acuoso quiere decir abundante. Y estas pueden ser a su vez osmóticas o secretoras. También existen, según las características, las de tipo inflamatorio y por dismotilidad, ¿ya? Si hablamos de fisiopatología, vamos a ver que la diarrea es la consecuencia de un exceso de agua en las heces, más que un descenso de la capacidad de retención de agua de los sólidos fecales. En circunstancias normales, el intestino delgado y el colon absorben hasta el 99% del agua ingerida por vía oral y producida por las secreciones, ¿no? Que por lo general son alrededor de 10 litros día, ¿ya? El agua no presenta un transporte activo, sino que se desplaza, es decir, por ósmosis va a pasar el agua del intracelular al extracelular, ¿ya? Asociado obviamente a transporte de solutos, ¿ya? Entonces, vamos a ver que existen diversas causas, ¿no? Por las cuales se va a producir diarrea si hablamos de la parte infecciosa. Vemos que existen diversos patógenos, ¿no? Por ejemplo, enterotoxinas. Podemos ver que por trastornos de la absorción debido a alteraciones del epitelio, ¿no? Como por ejemplo las yardias, ¿no? O componentes ileocolónicos relacionados con toxinas como también la salmonela, ¿no? La shigella y demás, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que cada segmento del tracto gastrointestinal cumple una función de secreción, pero también de absorción de una cantidad determinada de líquidos, ¿ya? Los mecanismos patogénicos que ocasionan diarrea están en dependencia de los agentes causales que las van a producir. En la actualidad se describen varios mecanismos: invasividad, producción de citotoxinas, producción de enterotoxinas y adherencia a la superficie de la mucosa. Por invasividad, está relacionada con que estos patógenos van a invadir la mucosa y van a tener una multiplicación intracelular, ¿no? Y estas van a lesionar el epitelio intestinal y de esta forma van a causar lesión y destrucción celular y a su vez esta se va a determinar por lesión del epitelio con presencia de diarrea, pérdida de líquido, ¿ya? Producción de citotoxinas. Estas toxinas van a producir daño celular de forma directa al epitelio del intestino. Las enterotoxinas van a estar relacionadas con alteraciones y trastornos del balance de agua y sodio y que van a mantener la morfología celular sin alteraciones, ¿no? Entonces, estas toxinas, estas enterotoxinas, van a estar relacionadas sobre todo a alteraciones a nivel del intercambio y del balance de agua y sodio. Y la adherencia a la superficie de la mucosa que da como resultado
lesión con aplanamiento de microvellosidades y la destrucción de la función celular. Entonces vamos a mencionar que dentro de la clasificación y también que forma parte de la fisiopatología, tenemos alteraciones de la absorción, a la cual vamos a denominar diarrea osmótica, es decir, que no se va a absorber y esto va a hacer que se pierda líquido, no se va a absorber agua y esta agua se va a perder y por eso va a ser osmótica. Alteraciones de la secreción, donde va a haber un aumento de la secreción celular, lo cual va a producir eh, diarrea. Alteraciones de la motilidad intestinal, sobre todo asociadas a dismotilidad por hiperperistaltismo, lo cual va a producir también diarrea debido a una disminución del tiempo de absorción y la inflamación de la mucosa intestinal relacionada con patologías inflamatorias, ¿no? Como la enfermedad inflamatoria intestinal que ya hemos visto, ¿no? Que van a producir lesión celular. Existe un laboratorio que nos puede ayudar a poder evaluar eh, el tipo de diarrea que se está presentando, que es el denominado gap osmolar fecal, que es igual a que se determina mediante un algoritmo, el cual, si nos sale menos de 50 miliosmoles por kilogramo, es un valor normal y nos sugiere una diarrea de tipo secretora. O sea, si está por menos de 50 miliosmoles. Ahora, si está por más de 120 miliosmoles, nos va a indicar una diarrea osmótica, ¿ya? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en esta imagen, que, por ejemplo, la diarrea secretora tiene una cantidad de osmoles mucho menor y una cantidad de otros componentes como electrolitos y bicarbonato mayores, ¿no? Entonces, en este caso, es una diarrea secretora. En cambio, en esta otra imagen vemos que la cantidad de osmoles es mucho mayor y que por ende tiene una cantidad mayor a 120 miliosmoles y los otros componentes relacionados con electrolitos y bicarbonatos son menores. Entonces, hay una mayor dilución de estos componentes y esto hace que sea una diarrea de tipo osmótica. Para explicar la diarrea osmótica, vamos a mencionar, por ejemplo, que tiene que haber una cantidad de sustancias osmóticas que no se han absorbido, ¿no? Debido a alteraciones en la absorción y que éstas van a estar presentes a nivel de la luz del intestino, ¿no? Por ejemplo, la lactosa, ¿no? Hemos visto que la lactosa, mediante la lactasa, se hidroliza e ingresa al epitelio y se convierte en galactosa y glucosa y esta va a pasar a la circulación, ¿no? Pero si no tenemos esta lactasa, entonces esta lactosa va a pasar a través de la luz intestinal y al haber una mayor cantidad de estos componentes, estos van a arrastrar agua y de esa forma van a producir diarrea osmótica. Y aparte, estos pacientes que tienen deficiencia de lactasa van a además producir, debido a la presencia de esta lactosa, fermentación bacteriana, ¿no? Y eso explica que estos pacientes tengan diarrea, flatulencias y dolor abdominal, ¿no? Entonces, el resultado va a ser que el gap osmótico fecal va a ser mayor a 100, 120 y por lo cual nos va a indicar que es una diarrea osmótica, ¿no? Lo cual va a indicarnos también que se retiene agua y que por ende este tipo de diarrea está asociado a eh, un tipo de diarrea osmótica, ¿ya? Dentro de las causantes de la diarrea osmótica tenemos, por ejemplo, los laxantes, ¿ya? Los laxantes del tipo, por ejemplo, lactulosa, el polietilenglicol, las sales de magnesio también pueden estar relacionadas con diarrea, ¿ya? Algunos antiácidos,
Los alimentos que contienen sorbitol y otro componente que es el manitol, que también es un laxante de tipo osmótico, entonces van a producir diarrea por presencia de estos componentes que no se van a absorber. Igual hay algunos medicamentos que pueden condicionar diarrea, ¿no? Estos serían los factores exógenos. Los endógenos están relacionados con enfermedades malabsortivas, congénitas o adquiridas, y estas sustancias no absorbidas van a producir diarrea, ¿no? Por eso se dice que si yo no consumo algún componente que me produzca pérdida de agua, entonces no va a pasar la diarrea. Por eso se denomina este tipo de diarreas osmóticas que ceden con el ayuno, ¿no? Que ceden con el ayuno. Y la característica es que son diarreas acuosas, son abundantes, son dientéricas o estetorreicas, es decir, que pueden tener restos de alimento y que pueden tener también ciertas características de ser blandas, flotantes y aceitosas, ¿no? La diarrea secretora está relacionada, por ejemplo, a un estímulo secretor del enterocito, denominado secretagogo. Esta sustancia va a estar va a estar presente de forma luminal, puede ser local o puede ser sistémica, ¿no? Y, y este secretagogo va a condicionar un aumento de la actividad del AMP cíclico o del GMP cíclico intracelular, lo cual va a condicionar la apertura de canales de cloro, secreción de agua hacia la luz y va a producir también inhibición de la absorción. También existen ciertos componentes exógenos y endógenos. Exógenos laxantes, ¿ya? Por ejemplo, como las antraquinonas, fenolfaleínas, medicamentos como algunos diuréticos, colinérgicos, mariscos, café, hongos, ¿no? Que también pueden ser tóxicos, ¿no? Y que producen diarrea de esta forma, ¿no? Si uno se ingiere mariscos y presenta diarrea, bueno, pues el tipo de diarrea que va a presentar este paciente es secretora, ¿ya? Ciertas toxinas como la de los Staphylococcus aureus también pueden producir este tipo de diarrea. Y si hablamos de endógenas, vamos a ver que las enterotoxinas producidas por el cólera o la Escherichia coli son las causantes de este tipo de diarrea, ¿no? Secretora. Algunos laxantes como los hidroxilados también pueden condicionar este tipo de diarrea y tumores productores de hormonas, que estas hormonas estimulen la activación del AMP cíclico, ¿ya? Aquí vamos a explicar un poquito con este ejemplo, que es, por ejemplo, la diarrea producida por el cólera. El cólera tiene una toxina y esta toxina tiene dos componentes, ¿no? Una subunidad A, A1 y A2. Es esta subunidad A la cual va a ingresar a la célula epitelial del intestino, lo cual va a producir una activación del AMP cíclico. Y este AMP cíclico va a condicionar una apertura con de canales que están presentes en estas células epiteliales que va a producir desequilibrio hidroelectrolítico por pérdidas de agua, perdón, desequilibrio hidroelectrolítico por pérdidas de electrolitos como el potasio, cloro y sodio, deshidratación por pérdida de agua y acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato, ¿ya? Este tipo de diarreas asociadas a cólera eh, eh, estaban presentes en forma de pandemias, ¿no? No, no tanto pandemias, endemias, ¿ya? Porque yo recuerdo, ¿no? Que hubo una época acá en Bolivia que hubo una endemia de cólera, ¿no? Que hubo una propaganda muy, muy importante del ministerio que recomendaba sobre los cuidados y las recomendaciones de prevención que se debería tener con este tipo de diarrea. Porque si se dan cuenta, esta diarrea es producida por una toxina que hace que se pierda agua, ¿no? Entonces, esta toxina hace que se pierda agua y produce diarreas secretoras abundantes, ¿ya? Y estas diarreas hacían en los niños producir una deshidratación severa que ha habido varios casos en los cuales han fallecido varios niños, ¿no? Entonces, este tipo de diarrea es de cuidado
y ya en su momento se hizo las medidas de prevención en relación a esta enfermedad y se logró controlarla, pero es un tipo de diarrea relacionada con toxinas, ¿no? Entonces vamos a ver que acá va a haber un aumento de componentes en la luz intestinal, ¿no? En este caso, va a haber una menor cantidad, el gap osmótico fecal va a ser menor a 50, ¿no? Este gap osmótico fecal menor a 50 va a estar relacionado con una disminución de osmoles, pero una predominancia de presencia de electrolitos y bicarbonato, como ya habíamos hablado, ¿no? Entonces hay una ausencia de sustancias osmóticas, ¿no? Y no hay dilución de estos iones. Por lo tanto, el ayuno no va a ceder ese tipo de diarrea. Y estas diarreas son sobre todo acuosas, ¿ya? Son muy abundantes, ¿ya? Entonces, como ya hemos mencionado, están mediados por la presencia de un secretagogo que va a producir una actividad mayor del AMP cíclico, ¿no? Que hemos visto esta relación con enterotoxinas, ácidos orgánicos, prostaglandinas, medicamentos y bipomas, ¿no? Que están relacionados estos bipomas con la actividad igual de producción de AMP, ¿ya? También existen sustancias neuroendocrinas como la serotonina, glucagón, secretina, colecisto, quinina y laxantes. Y existen también factores desconocidos, como por ejemplo algunas lesiones tumorales, como adenomas vellosos y medicamentos. Produce un aumento mayor de secreción, eh, produce una mayor, eh, aquí. Entonces, produce un aumento de la mayor, por ejemplo, ya hablando del tipo de diarrea inflamatoria, vamos a ver que este tipo de diarrea va a producir un aumento de la secreción intestinal con un aumento de motilidad por daño del epitelio, ¿ya? Por lo cual se va a perder disacaridasas, proteasas y transportadores, ¿no? Con una alteración de permeabilidad y exudación desde los vasos del intra hacia el extra, ¿no? Va a acompañarse también este tipo de enfermedad de diarrea inflamatoria de atrofia vellositaria, células inmaduras, hiperplasia de criptas y efectos locales sistémicos, ¿no? Es un tipo de diarrea acuosa secretora de tipo disentérica, ¿ya? En este caso, por ejemplo, ya hemos visto algunos ejemplos relacionados con eh, la enfermedad de Crohn y la enfermedad y la colitis ulcerativa. Y en este caso vamos a ver, por ejemplo, la relación con eh, la salmonela, ¿ya? La salmonela va a producir lesión celular y por ende va a producir un tipo de diarrea disentérica mediante dos mecanismos. Uno que va a ser directamente por lesión a nivel de las vellosidades y de las células epiteliales del intestino, ¿ya? Y la otra es que va a ingresar la salmonela hacia las células epiteliales, en donde va a tener replicación y obviamente estas van a pasar hacia la lámina propia o van a continuar su replicación y algunas van a ser neutralizadas dentro del epitelio, pero que van a producir una activación del sistema inmune, ¿ya? Esta activación del sistema inmune, aparte de lo relacionado a la lesión directa, va a producir una migración de células inflamatorias y una producción de factores proinflamatorios. Esto va a hacer que estas células inflamatorias, que están relacionadas con linfocitos, neutrófilos y demás, van a ir a atacar estas bacterias, las van a de alguna forma destruir y también indirectamente este proceso inflamatorio va a dañar y lesionar las células que están infectadas con estas bacterias, ¿no? Y de esta forma es que se va a producir esto que es el daño del epitelio y con todas las alteraciones relacionadas con esta
y la producción de una diarrea de tipo disentérica, ¿no? Que son más mucosas, más sanguinolentas, ¿ya? La diarrea por dismotilidad está relacionada sobre todo con un aumento de agua intraluminal asociado a un aumento de la motilidad intestinal. Es un evento único y primario y es, por lo general, la causa menos frecuente de diarrea, ¿ya? Y esta está relacionada a que este aumento de la motilidad intestinal va a producir un tiempo insuficiente para la absorción debido a que las heces van a estar en menos contacto con la mucosa, el epitelio, y eso va a hacer que se produzca una menor absorción. Existen varios mecanismos, por ejemplo, sistema nervioso entérico, sustancias neurohumorales y la musculatura lisa intestinal. Por ejemplo, la hiperreactividad del músculo liso con una exagerada respuesta motora es una de las causantes de la diarrea, ¿no? Otra es la hipersensibilidad visceral, desregulaciones del sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, esta está relacionada con la diabetes, ¿no? Los diabéticos crónicos de más de 10 años pueden presentar diarrea crónica debido a dismotilidad, ¿no? Anormalidades en los niveles de neurotransmisores, tales como la serotonina o sus receptores. Entonces, también pueden haber sustancias que pueden condicionar diarrea, ¿no? Por ejemplo, catecolaminas, acetilcolina y serotonina, ¿no? Y aquí también entran estas otras patologías como un aumento de la producción de sustancia P, ¿no? De otros valores como péptido intestinal vasoactivo, ¿no? Que son sustancias que están relacionadas con el peristaltismo intestinal. Y enfermedades, como ya hemos visto, el hipertiroidismo, ¿no? El hipertiroidismo, la diabetes, ¿no? El hipertiroidismo, por ejemplo, está relacionado con un aumento de la actividad del peristaltismo intestinal relacionado con un aumento de estas, con esta alteración de las hormonas relacionadas con la tiroides. La diabetes por lesión a nivel del sistema nervioso intestinal secundario a la enfermedad que va a producir también alteraciones de la motilidad, ¿no? Tumores carcinoides también, ¿no? Entonces, de esa forma es que se va a producir las alteraciones relacionadas con la diarrea de tipo dismotilidad. Si hablamos de infección como tal, vamos a ver que existen diferentes patógenos que van a producir diarrea, virus, parásitos, bacterias y demás, ¿no? Que, por ejemplo, los virus son más frecuentes en niños, ¿no? Pero los parásitos y las bacterias van a estar más relacionados con los pacientes adultos, ¿no? Hay una relación muy importante entre la anamnesis, la clínica, el examen físico que tenemos que tomar bastante en cuenta. Por ejemplo, normalmente una diarrea se va a presentar en un paciente que previamente va a estar sano, ¿no? Y de repente va a empezar con la clínica, ¿no? Hay que tomar en cuenta los antecedentes, como ya hemos mencionado, frecuencia y características de las deposiciones, ¿no? Hay que preguntar al paciente cuántas veces está presentando deposiciones, ¿no? Hay algunos que dicen, no, 2 o 3 veces, ¿no? Pero hay otros que dicen, no, todos deben ser más de 10, ¿no? Eso ya nos tiene que llamar la atención. Las características también, ¿no? Si son abundantes, son escasas, tienen flema, tienen moco, ¿no? Que nos ayudan a determinar, por ejemplo, incluso hasta el sitio donde se estaría produciendo la diarrea. Dolor abdominal, vómitos, obviamente que va a haber un tipo de dolor abdominal espasmódico, retortijón, vómitos si está relacionado con una gastroenteritis, ¿no? Y ya si hablamos en pacientes adultos, la deshidratación o el proceso infeccioso como tal pueden condicionar alteraciones del estado general. Y que a esto vamos a asociar fiebre, ¿no? Por ejemplo, un paciente que se va a deshidratar de forma importante va a tener alteraciones del estado de la conciencia, ¿no? Va a estar somnoliento y demás. Y sobre todo eso se ve en pacientes adultos mayores, ¿no? Siempre hay que tomar en cuenta viajes, preferencias sexuales, consumo de alimentos, uso de antibióticos, ¿ya? Viajes porque hay lugares endémicos de ciertos patógenos, ¿no? Por ejemplo, Bolivia es considerado un país endémico de salmonela, por ejemplo, ¿no? Preferencias sexuales, porque hay pacientes que vienen y dicen, doctor, tengo diarrea, ¿no? Y resulta que son procesos infecciosos relacionados con ITS, ¿no? Y que producen tipo de diarreas escasas, secretoras, ¿no? Con moco, con sangre, ¿no? El consumo de alimentos, obviamente, tal vez el paciente ha consumido agua de un lugar dudoso o por necesidad ha consumido agua del grifo, ¿no? Uso de antibióticos. Los antibióticos
que haya consumido el paciente recientemente, es importante preguntar porque están relacionados con un tipo de diarrea que es el Clostridium difficile, que no se trata como una diarrea común, ¿ya? Entonces, tenemos que, como ya me había mencionado, tomar en cuenta el grado de deshidratación al momento de realizar el examen físico, ¿ya? Los signos vitales, ¿no? Un paciente deshidratado va a estar taquicárdico, va a estar febril, ¿no? Puede estar, dependiendo el grado de deshidratación, puede haber incluso en algunos taquimia y compromiso sensorial. Eso es muy importante, ¿no? Sobre esto, pero en pacientes con deshidrataciones severas. Tenemos siempre que auscultar y palpar el abdomen, ¿no? Los ruidos van a estar hiperactivos, pero que no son de lucha. El abdomen va a ser blando, depresible, va a ser doloroso, pero no tiene que haber datos de irritación peritoneal, ¿no? Y los signos vitales que ya hemos mencionado, ¿no? Entonces ahí tenemos que evaluar si este paciente se puede solamente tratar ambulatoriamente con hidratación y demás medicamentos que traten los síntomas o en todo caso pensar en la internación, ¿ya? La diarrea no solamente puede producir síntomas relacionados a la parte gastrointestinal, también puede haber otros síntomas asociados, como por ejemplo, estas alteraciones hidroelectrolíticas por pérdida puede condicionar, por ejemplo, hemoconcentración, ¿no? La depresión de potasio que se va a presentar por la diarrea puede producir astenia, debilidad y alteraciones del ritmo cardíaco. Las alteraciones del equilibrio ácido-base, como hemos visto, por ejemplo, en el cólera, que se presenta pérdida de bicarbonato. Y esta pérdida de bicarbonato puede producir acidosis metabólica, ¿ya? O también hay que tomar en cuenta los trastornos hemodinámicos